Vamos a 1 de Pedro 5, del 6 al 10. Yo le dejé el tema que trabajé, el subtema que trabajé el miércoles, que dice, ahora gobierna, eso es, ahora gobierna. ¿Por qué le puse ese subtema? Porque en la etapa de restauración que estamos, si usted tiene la tabla, o la vio, o la estudia, sabemos que, ¿qué hacemos nosotros? Permanecemos en el gobierno de Cristo. Y esa palabra permanecer, le dije el miércoles que es muy importante. Hoy la tocaremos también. Permanezco en el gobierno de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo gobierna lo que antes no gobernaba. Cristo va a gobernar donde antes gobernaba una herida, el dolor. Y usted póngale nombre. Usted sabe qué era lo que antes le gobernaba o que todavía puede venir por ahí de vez en cuando a querer gobernarlo. No, en la etapa de restauración, ahora gobierna. No, pero si usted lo dice así, ahora gobierna. Eso es. Un saludito a G Padilla, te amo G. Hoy se empata la serie para que sepa, ¿viste? Te amo. Tiene 1 de Pedro 5, del 6 al 10. Vamos a leer. Tenemos que estar bien pendientes de la lectura. Mire, la Biblia sola, cuando usted la lee, es una palabra. Y es la palabra perfecta. Así que cuando leamos la Biblia, usted abrace lo que estamos leyendo aquí. La puede ver en la pantalla. Y mire cómo dice. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Esto es poderoso y no me quiero detener en cada versículo, pero esto es poderoso porque fíjese que la humildad aquí, ¿cómo la trabaja Pedro? No la trabaja diciendo que tenemos que poner unos zapatos baratos para decir que somos humildes. No es que tú tienes que vestirte con el traje más barato para tú decir que tú eres humilde. La humildad aquí es cuestión de cómo tú tratas al otro. La humildad tiene que ver en cómo tú tratas a tu hermano. Cómo tú respondes a tu hermano. Esa es la humildad que está hablando aquí. El 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿Cómo, pastor? Manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, mire cómo dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aleluya, vamos, los que puedan creer eso. Que den un gloria a Dios, aleluya. Mire, el miércoles pasado empezamos a hablar de cómo se ve que Cristo gobierna nuestra vida. Porque ahora gobierna, se escucha bien espiritual, pero eso tiene que verse. Y dijimos que eso comienza a notarse en 3 áreas de nuestras vidas. Número 1, en cómo pensamos. Número 2, en cómo respondemos. Y número 3, en cómo yo tomo decisiones. Decirlo es un mami, pero vivirlo es a lo que Dios nos llama. Como yo pienso, como yo respondo y como yo decido. Y esto es sumamente importante porque lo que pensamos, lo que respondemos y lo que decimos habla de cómo yo estoy viviendo.
Y se pone aún más interesante, porque cómo yo vivo revela lo que realmente yo creo de Dios. Quizás decimos, Dios es bueno, Dios es fiel, Él es Padre, Él es soberano. Pero nuestra manera de responder, de pensar, de decidir, revela que hay ciertas áreas en nuestra vida que todavía no estamos muy convencidos de lo que decimos. Por ejemplo, Él es soberano, pero tú haces lo que te dé la gana. Él es fiel, pero te llega la primera prueba y estás... No, Dios es fiel. Entonces, en arroz y habichuela, lo que creo acerca de Dios afecta cómo yo vivo. Pero eso hay que conocer al Dios de la Escritura, al Dios de la palabra. Pero hay solución para eso. ¿Cuál es la solución? Restauración. Por eso es que necesitamos ser restaurados. Y para entender esto, yo quiero utilizar un personaje que es el autor del libro que leímos. ¿Cuál es el autor del libro que leímos? A ver, ¿cuál es? Exacto. Sí. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, muy bien. Pues Pedro es el autor de Primera de Pedro. Entonces mire esto está interesantísimo. Y agarra esta idea para que usted pueda disfrutar el mensaje. Antes que Pedro escribiera la primera carta de Pedro, Jesús le dijo a Pedro así, escuche bien. Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas como firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Aleluya. Cuando eso pase, escuche bien, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. El que entendió ya debe estar gozándose. Esto es poderoso, wow, impresionante. Jesús ya había profetizado en Lucas lo que yo acabo de leer de Primera de Pedro. O sea que lo que leímos no es cualquier cosa. Y está poderoso y tiene un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús no tan solo profetizó la caída de Pedro. Jesús también vio el Pedro restaurado. Aleluya. Quiere decir que antes de que Pedro cayera, Cristo ya estaba hablando de lo que haría él después de ser restaurado. Jesús le dice antes, vas a ser zarandeado, el enemigo te va a dar con todo, vas a ser sacudido, pero ¿sabe qué, Pedro? Esto no va a terminar contigo. Cuando yo llegue y te restaure, aleluya, cuando tú hayas vuelto, tú vas a ser de fortaleza para otros hermanos. Yo quiero creer que la restauración de muchos aquí, y que tu restauración va a ser de bendición a otros. Vamos, yo quiero creer eso. Vamos, abraza eso. Pero eso es que Dios te está restaurando. Dios te está restaurando porque tiene un propósito restaurador con otro. Y tú serás la bendición para otros. Esto es poderoso. Años después encontramos esto. El Pedro restaurado le está escribiendo ahora a una iglesia que estaba atravesando por presión, por sufrimiento, persecución. Por eso es que para mí este versículo es poderoso y es razón suficiente para yo estar muy atento de lo que Dios me quiere hablar a través de esta carta. Porque Pedro no está escribiendo sobre una teoría. Pedro está escribiendo sobre lo que él vivió. Está escribiendo de su proceso de restauración. Entonces, esta carta fue escrita para creyentes que vivían bajo una persecución y una presión. Y aunque fue escrita en un momento específico de la historia,
la palabra que está revelada aquí no se quedó allí en ese momento de la historia. Esa palabra también es para nosotros, para nuestra casa y para este tiempo. Porque yo creo que todavía hay creyentes que vivimos bajo presión. ¿Habrán creyentes aquí que vivan todavía bajo presión? A lo mejor no es la presión de una persecución tan literal como la vivía la iglesia en el momento que Pedro escribe, pero hoy en día está la presión de tener que tomar decisiones difíciles, la presión de mantener un matrimonio, la presión de criar hijos en una cultura que va en contra de nuestra fe. Está la presión de sostener un negocio, está la presión de cuidar padres envejecientes, la presión de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la presión de servir a Dios mientras todavía hay áreas en nuestra vida que Dios está transformando o restaurando. Está la presión de una enfermedad, de una pérdida, la presión de no saber qué hacer. Muchos de nosotros a veces no sabemos qué hacer. Sigo, porque hay muchas presiones. Usted me puede decir una. Todos conocemos la presión, ¿sí o no? Todos conocemos el miedo que genera esa presión. Todos conocemos la ansiedad que esa presión genera, el cansancio. Y mire, para que tengan más presión, en la carta Pablo no está diciendo que todo se va a resolver mañana. No. Pablo, en la carta Pedro no nos está diciendo que todo se va a resolver mañana. Pedro lo que nos está diciendo es cómo nosotros permanecemos cuando la presión todavía no ha desaparecido. Eso es restauración. Porque la restauración no consiste en que desaparezca toda la presión. Consiste en aprender a permanecer bajo el gobierno del Padre mientras todavía existe presión. Muchos creemos que cuando Dios nos restaure, no vamos a sentir presión. Pero Pedro enseña otra cosa. La restauración no comienza cuando cambia mi situación. Comienza cuando cambia quien gobierna mi corazón en medio de la situación. ¿Estamos aquí? Pues diga conmigo, ahora gobierna en la presión de mi día, ahora gobierna en la presión del trabajo, ahora gobierna en la presión financiera, ahora gobierna en la presión de aquella que quiere debilitar mi fe, ahora gobierna. Oh, vamos. Cristo. Mire, este Pedro es el hombre que antes confiaba en sí mismo, pero ahora dice, humíllense. Aleluya. Este Pedro restaurado es el hombre que reaccionaba impulsivamente, pero ahora te dice, sean sobrios. Este es el Pedro que quiso controlar la situación con una espada. ¿Se acuerda de eso? Pero ahora está diciendo, echa tu ansiedad sobre Dios. Este es el hombre que cayó bajo presión y negó a Jesús. Pero ahora dice, estén firmes en la fe. Todo lo que Pedro hablaba y decía era, ahora gobierna Cristo. Entonces, empecemos por aquí. Lo primero que él dice es, humíllense. Porque restauración tiene que ver con humillarse. Y la palabra humillarse en griego es tapeinó. Usted búsquela. No se pronuncia así porque yo no soy griego, yo soy puertorriqueño de Carolina y nací en Guaynabo. Pero es tapeinó, se escribe T-A-P-E-I-N-O-O y los acentos esos raros que tiene el griego. Pero escuche bien, no le quiero dar una clase de griego, mire lo que significa. Tiene la idea de hacerse bajo, colocarse en una posición humilde, reconocer dependencia.
Esta palabra, eso significa, me bajo, me coloco en una posición de humildad, reconozco dependencia. Entonces Pedro está diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Wow. Esto es importante porque escuche bien, la mano de Dios, aleluya, habla de su poder, de su acción y de su gobierno. La mano poderosa de Dios tenía un trasfondo muy fuerte en el Antiguo Testamento. Fue la mano poderosa de Dios la que sacó a Israel de Egipto. Aleluya. Dios hizo por Israel lo que Israel no podía hacer por sí mismo. Entonces, en arroz y habichuela, lo que puede hacer esta mano, tú no lo puedes hacer. Tú lo único que puedes hacer es humillarte ante esa mano. Aleluya. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Ahora sí, nunca nadie se va a rendir ni humillar correctamente ante una mano que no conoce. Porque tú puedes pensar que esa mano viene para aplastarte, para avergonzarte, para destruirte, para vengarse de ti. O aún peor, puedes pensar que esa mano no puede hacer nada por ti. Pero no es así. Lo que Pedro nos está diciendo es, reconoce tu posición debajo, humilde, dependiente, bajo la mano que tiene poder para sostenerte, gobernarte y actuar donde tú no puedes. Aleluya. Esta es la mano que restaura aquello que nadie puede restaurar. Esta es la mano que transforma aquello que nadie puede transformar. Aleluya. Cuando tú conoces esta mano, ¿sabes qué pasa? Dejas de confiar en las tuyas. Entonces, humillarse bajo la mano poderosa de Dios es poder decir, esto es demasiado grande para mis manos, pero no es demasiado grande para las manos de Dios. Mi seguridad no está en yo tener todo bajo control. Mi seguridad está en saber bajo qué mano está mi vida. Aleluya. Sí, déselo a Dios. Lo próximo que Pedro dice, y esté muy atento porque Pedro era muy, mire, todo lo que Pedro está diciendo está muy en línea y todo está cogido de la mano. Lo otro que él dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Aleluya. Dile que está a tu lado, suelta lo que estás cargando. Vamos, díselo, suelta lo que estás cargando. Vamos, suelta lo que estás cargando. Vamos, suéltalo, vamos, suéltalo. Fíjate que dice, humíllate bajo ese poderoso que hace lo que tú no puedes hacer. Ahora te dice, suelta lo que carga. Vamos, deposita en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Escuche bien, la palabra que utiliza para ansiedad es merimna. Habla de preocupación, inquietud, aquello que ocupa y distrae nuestra mente. Esta es para la foto del mensaje. Estamos aquí, merimna, ansiedad, aquello que ocupa y distrae nuestra mente. Esto es poderoso, escuche, porque está diciendo que la ansiedad ocupa y distrae nuestra mente. ¿Usted sabe qué hace la ansiedad? La ansiedad divide el pensamiento. Y una mente dividida y un pensamiento dividido es un reto para la vida de fe. ¿Por qué? Porque una mente dividida, mire cómo piensa.
Sé lo que Dios ha dicho, pero estoy pensando en lo que podría pasar. Sé que Dios provee, pero si no alcanza. Sé que Dios está conmigo, pero ¿y si me quedo solo? Sé que Dios cuida de mí, pero si esta vez no sucede como yo espero. Mente dividida, ansiedad, pensamientos divididos. Y seamos sinceros, a todos nos pasa esto, a todos nos pasa esto. Por cierto, yo tengo que testificar que yo vine hoy con la mente dividida. Yo estoy en el discipulado, yo estoy en el almuerzo, yo estoy en la predicación. Yo estaba con una ansiedad ahorita increíble, porque tenía tantos pensamientos y eso crea ansiedad. Hasta la lengua se me está trabando hoy más que nunca. ¿Usted no se ha dado cuenta? Sí, yo me he dado cuenta, estoy aquí y pensé, ¿qué es esto? He dicho 20 veces, pero qué bueno que usted no se ha dado cuenta. Ansiedad produce que se divida el pensamiento, una mente dividida. Hay cosas que nos preocupan, cosas que nos inquietan, cosas que ocupan nuestra mente. Pero Pablo dice, depositen. Pedro, depositen. Me da con Pablo, Pedro, depositen. Si este depósito que Pedro habla fuera dinero, estuviéramos millonarios. Porque nosotros llevamos años acumulando ansiedad por los hijos, ansiedad por el matrimonio, ansiedad por las finanzas, ansiedad por el futuro, ansiedad por cosas que ni siquiera han pasado. Pero Pedro dice, no las acumule, deposítalas. Su palabra nos está diciendo, suelta esa preocupación, vamos. Suelta esa inquietud, vamos. Suelta eso que está distrayendo tu mente y dividiendo tus pensamientos. Pastor, ¿y dónde los deposito? Échalo sobre él. No cargues lo que te preocupa. Pero pastor, ¿quién lo va a cargar? Lo dice el texto, el que cuida de ti. Aleluya, vamos. Deposita toda ansiedad sobre aquel que cuida de ti. Vamos. Mire, en arroz y habichuela, suelta lo que te carga y échalo sobre aquel que te cuida. Y ahí está la clave, ¿Por qué? Porque yo puedo soltar, porque yo sé ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El Dios que me cuida. Es parte de su carácter. Esto es importante que tú lo sepas. Porque si creo que Dios no me cuida, voy a intentar cuidarlo yo. Si creo que Dios no va a intervenir, yo voy a querer controlarlo todo. Si yo creo que yo estoy solo, voy a vivir cargando con eso todo el tiempo que no me toca cargar, que Dios no me ha dicho que lo cargue. Es que yo he querido. Entonces por eso es que es importante abrazar esta verdad. Tengo que vivir creyendo que Dios me cuida, porque eso es parte del carácter de Dios. Lo que pasa es que esto es más profundo de lo que se oye. Para usted esto es simple, Dios me cuida, sino esto es más profundo de lo que se oye. Aquí hay un principio poderoso, escuche bien. Lo que creo acerca de Dios afecta cómo pienso, cómo respondo y cómo tomo decisiones. Y sobre todo afecta cómo vivo. Por eso es que esto es más profundo, porque decirlo es fácil. No, tengo que vivirlo. Hay un Dios que su carácter, Él no me cuida porque yo estoy en la iglesia hoy, no, Él me cuida porque eso es parte de su carácter, es parte de lo que es Él, es parte de que Él es Padre, es parte de, aleluya, de lo que es Dios. Dios me cuida y yo tengo que entender que Él cuida mejor que yo, aleluya. Yo sé que algunas experiencias de nuestra vida afectaron la manera que comenzamos a ver a Dios. Quizás oraste mucho y no ocurrió lo que esperabas. Quizás perdiste algo. Alguien te hirió. Fuiste abandonado. Atravesaste algo que todavía no entiendes.
Y sin darte cuenta, comenzaste a interpretar a Dios desde lo que te pasó. Dios no me cuidó. Dios me abandonó. Si Dios fuera bueno, esto no hubiera ocurrido. Yo oré y Él no respondió. Pasa. Mire, por ahí un muchachito que sacó un testimonio de su vida. Él no es cristiano, pero sacó un testimonio de su vida, donde empieza diciendo: hoy entierro a mi hijo y entierro debajo de mi hijo a Dios. No sé cuántos lo han visto, los jóvenes a lo mejor lo han visto. Se me olvida hasta el nombre del rapero. ¿Quién? Ustedes lo vieron todo, yo lo vi. Kendo. Búsquelo, el pastor le da permiso a que usted lo vea, siempre y cuando usted interprete espiritualmente. Él está hablando de su dolor. ¿Por qué él entierra a Dios? Porque él entiende que Dios no le contestó. Porque él entiende que toda la vida de él, que ha sido una vida de sufrimiento, Dios no ha hecho nada. Y pasa con nosotros. Hay gente aquí que está aquí en la iglesia. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que puede servir, que puede adorar. Pero hay algo dentro de ti que todavía dice: como Dios no cuida esta área, como Dios no cuidó esto, voy a tener que cuidarlo yo. Voy a tener que controlarlo yo. No lo puedo soltar completamente. Y eso exactamente es lo que Dios quiere restaurar. Dios a lo mejor no quiere restaurar solamente lo que pasó. Dios quiere restaurar lo que llegaste a creer acerca de Él por lo que te pasó. Aleluya. Yo no sé si usted sabe que Dios no tiene sombra de variación. Su carácter no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No importa lo que te pasó, Él sigue siendo el Dios que cuida. Vamos. No importa lo que te pasó, Él sigue siendo el Dios que cuida. Lo que te pasó no tiene que ver con Él. Tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con esta tierra. Tiene que ver con cosas que suceden. Al contrario, si hoy estás vivo y estás de pie, es porque el Dios que cuida ha estado contigo. Y tiene un propósito que a lo mejor no has podido ver, no has podido entender, pero Él sigue siendo el Dios que cuida. Oh, vamos, vamos, vamos. Tu experiencia te puede decir: Dios me abandonó, pero su palabra dice: Él tiene cuidado de ti. Tu experiencia te puede decir: estoy cargando esto solo, pero su palabra me revela que yo puedo echar toda la ansiedad sobre Él. Aleluya. Todo lo que me preocupa yo lo puedo echar sobre Él. Ni mi experiencia ni la tuya tienen la última palabra sobre quién es Dios. Yo le he dicho esto muchas veces, apréndaselo. Tu dolor puede explicar por qué llegaste a pensar así, pero tu dolor no puede definir nunca quién es Dios. Dios se define por lo que Él mismo ha revelado de Él a través de su palabra. Yo necesito que usted abrace esto. Dios se define por lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Y su palabra hoy me está revelando algo acerca de Él. ¿Qué me está revelando? Que Él cuida de mí. Aleluya. Que Él cuida de ti. Vamos, deposita toda ansiedad sobre aquel que cuida de ti. Así que todo aquello que te esté generando ansiedad, todo aquello que esté inquietando tu corazón, todo aquello que esté dividiendo tu pensamiento, échalo sobre Él. Porque no lo estás soltando al vacío, lo estoy poniendo sobre aquel que tiene cuidado de mí. Aleluya. ¿Qué más dice Pedro? Y con esto termino porque esto se extiende. Después yo sigo. Y se pone bueno después porque habla del adversario, el diablo, que
Lo más que conocemos de ese texto es eso. Pero ese no va hoy. Ese venga el miércoles. Pero lo tercero que Pedro dice, mire esto: mantente sobrio y vigilante. Mantente sobrio y vigilante. La palabra sobrio es nefo y nos habla de estar despejados, tener claridad mental, estar alertas y mantener dominio propio. Por eso que hay versiones que dicen mantén el dominio propio, como la que leímos. Sobrio, nefo, estar despejados, tener claridad mental, estar alerta y mantener dominio propio. En Arroyo Bichuela, Pedro está diciendo: no permitas que nada intoxique tu manera de pensar. Porque una persona intoxicada puede ver, pero no ve con claridad. Puede pensar, pero su juicio está afectado. Puede reaccionar, pero no necesariamente responde correctamente. Yo imagino que hay 2 o 3 aquí que en su vida pasada se dieron una borrachera. Saben lo que es estar intoxicado. Dígame, aquí hay soltera y santos. Y usted sabe lo que está intoxicado por alcohol. Pues entonces usted puede entender a Pedro cuando dice: sean sobrios. Suelta lo que divide tu mente para que puedas pensar con claridad. Y no es lo mismo estar intoxicado de la sangre, que es lo que hace la borrachera, a que se intoxiquen las emociones, el pensamiento. Pastor, ¿qué pasa cuando emocionalmente estoy intoxicado? En tu mente vas a tener miedo, porque vas a estar intoxicado por el miedo, por el rechazo, por el enojo, por una herida, por lo que alguien dijo o por lo que imaginas que puede pasar. Y desde ahí tú vas a interpretar todo. La sangre, el borracho, tú lo ves que está borracho y le dices: ¿tú estás bien? Chacho, sí. Pues estás borracho. Jamás un borracho nunca te va a decir que está borracho. Y él está viendo, pero no está viendo bien. Está nublado, no está en su juicio. Así pasa con las emociones. No estás viendo necesariamente lo que está pasando realmente. Tú estás viendo lo que está pasando a través de lo que sientes. Y lo que sientes está intoxicado. Entonces, por eso es que Pedro dice: estás intoxicado, vela. Tienes que estar sobrio y velar. Esté atento, mantén el dominio propio, estés alerta. Me gusta esta versión que dice velad. ¿Sabe por qué? Porque Pedro conocía muy bien este término. Porque este es el mismo Pedro que Jesús, en su momento más difícil, le dijo: hey, velen conmigo. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. Jesús regresó otra vez y le dijo: no han podido velar conmigo ni una hora. Y le volvió a decir: velen y oren para que no entren en ¿qué? En tentación. Esto es poderoso. Acuérdate que ahora está hablando el Pedro restaurado. Pero el Pedro antes no pudo velar. Sin embargo, ahora le está diciendo a la iglesia: velen, velen.
La palabra me impresionó en griego, porque ¿sabe cómo es? Gregoreo. Chacho, y yo pensé en mi papá. Mi papá se llamaba Gregorio. Y si algo mi papá se pasaba era, ten cuidado, velen. Chacho, era una cosa increíble. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo pensé, Gregorio, rayo, velen. Me acordé a mi papá. Gregoreo significa estar despierto, vigilante, atento. Mire, aquí hay algo poderoso. Pedro aprendió que hay momentos en los que dormirse espiritualmente sale caro. Porque aquella noche no tan solo se durmió físicamente, poco después vino una presión, vino el miedo, vino la oportunidad de negar a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. O sea que él conoce qué pasa cuando nos dormimos, qué pasa cuando tú no estás velando, qué pasa cuando tú no estás sobrio, tu juicio cabal, tus emociones sometidas al gobierno de Cristo, y estás velando. Aleluya. El Pedro restaurado ahora nos está diciendo: no vivan dormidos frente a lo que está pasando en ustedes y alrededor de ustedes. Estén sobrios. No permitan que algo intoxique su manera de pensar. Y vela y mantente despierto para reconocer lo que está intentando influenciarte. ¿Habrán dos otros que me están entendiendo aquí? En arroz habichuela, para terminar, se lo puedo decir por si no entendiste. Mente despejada, ojos abiertos. Apunte eso mejor. Sobrios y velen. Mente despejada y ojos abiertos. Hasta aquí lo voy a dejar. Lo otro lo voy a dejar para después. Pero créame que lo otro se pone sumamente interesante. Porque es que viene cuando dice: su adversario, el diablo, está como león rugiente. Por cierto, como león. Él no es un león. El único león es Cristo Jesús. Es como un imitador, él está como león. Él quiere rugirte. Él está haciendo ruido, pero ese ruido es mentira. Aleluya. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y eso está brutal, porque diabolo, que es donde viene la palabra diablo, también tiene que ver con división de mente. Él no tiene poder sobre tu mente. Él lo que pasa es que si tu mente ya está dividida, por eso es que Pedro lo dice, después que dice sobrio y velen. Porque viene uno por ahí que va a dividir más lo que está dividido. Viene uno por ahí que se va a aprovechar. Anda como león rugiente buscando. ¿Qué está buscando? Cuando una mente no está sobria, cuando una mente no está velando, cuando una mente ya está dividida. ¿Y qué va a hacer? Él va a dividirla más. El problema lo va a hacer más grande. El pensamiento lo va a hacer más grande. Pero yo voy a hacer para después, porque dije que después estoy predicándolo hoy. Les voy a hacer como eso para que venga el miércoles. Hoy el Espíritu Santo a través de la palabra nos hace entender: humíllate bajo la mano que te cuida. Echa sobre él tu ansiedad, porque él cuida de ti. Sé sobrio. No permitas que nada intoxique tu manera de pensar. Y vela. Mantente despierto y atento. Si algo nos está enseñando Pedro hoy, es que la restauración se vive permaneciendo bajo el gobierno de Dios. Cuando tú permaneces ahí, Él te cuida. Tú puedes soltar. Tú te mantienes sobrio. Tú permaneces atento. Porque ahora no te gobierna otra cosa. Ahora te gobierna
Vamos, ahora te gobierna. Vamos, aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Medita en ella, llévatela, medítala, vívala, practícala. Porque esta es la palabra que transforma nuestra vida.